Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. Y en su sexta edición, el Premio Roche de Periodismo en Salud anunció a sus finalistas. Entre ellos se encuentra en la categoría Internet el trabajo del periodista Hugo Mario Cárdenas, titulado Los niños chupadores de Paraguaipoa, parte del especial Venezuela, Crimen sin Frontera. Y con él vamos a conversar a continuación porque lo tenemos a través de la línea telefónica. Hugo, ¿cómo está? Vladimir, buena tarde, un saludo para usted y para toda la gente de la mesa. Gracias a ti por estos minutos, Hugo. Eres periodista del diario El País de Cali y has hecho este trabajo que se llama Los niños chupadores de Paraguaipoa. ¿De qué se trata y por qué decidiste precisamente hacer tu trabajo sobre este tema tan particular y tan delicado? Bueno, Vladimir, la realidad es que el trabajo principal que fuimos nosotros a hacer a Venezuela, yo soy el editor de la unidad investigativa del diario El País de Cali, en Colombia. El trabajo estaba más centrado en el tema del contrabando y queríamos en principio mirar si era tanto el contrabando de Venezuela hacia Colombia como para que haya tanto desabastecimiento en todo un país. Fue eso lo que fuimos a mirar en principio, y en el transcurso, durante las 2 semanas largas que estuvimos por toda la frontera, nos encontramos con esta situación. En realidad esto sí fue que nos lo encontramos en el camino, no estaba preparado, pero sí habíamos hecho un recorrido, habíamos planeado un recorrido con contrabandistas de combustible, gente que salía desde Maracaibo hacia la Alta Guajira para tratar de vender el combustible del lado colombiano. Y en medio de ese trabajo nos encontramos con la situación de estos chicos que pues en principio nos sorprendió mucho, sobre todo para quienes somos padres y tenemos niños menores, ver esta situación. Claro. Un trato increíblemente inhumano que está en los ojos de todos, pero son de esos temas que todos los ven, pero nadie hace caso omiso del trabajo en realidad. Sí, Hugo, es decir, hasta ese momento, cuando ustedes iban destinados a hacer una investigación sobre el contrabando, y sobre todo sobre esta, que es una de las principales razones que, por ejemplo, el gobierno venezolano expone sobre el desabastecimiento en la frontera, que es pues el contrabando de muchos bienes, entre ellos la gasolina, y se encuentran con esta situación. ¿Por qué le llaman los niños chupadores? ¿Qué hacen estos niños? Esa es una denominación que no la hicimos nosotros, sino que la hacen ellos mismos, porque los niños lo que se dedican es, llegan los carros, los vehículos con combustible desde Maracaibo o más acá, conducen hasta Paraguaipoa, es en la zona, en la Alta Guajira, muy cerca a la frontera con Colombia, cerca a Paraguachón. Y lo que hacen es que cuando llegan los carros con el combustible, lo extraen para llevarlos a las pimpinas, a las canecas, pero son los niños que a fuerza de pulmón chupan las mangueras para, por gravedad, ir bajando el combustible. Lo sorprendente es que en principio vimos unos chicos de unos 14, 15 años, que sigue siendo reprochable, pero luego fuimos con otra caravana a vender gasolina a otro sitio, porque la intención de nosotros era hacer el recorrido completo de luego dónde iba el combustible y cómo llegaba a Colombia y por qué lado, y en medio de esa segunda entrega de combustible que fuimos a hacer a otro lugar, entramos a la ranchería y allí ya habían niños de 8, 9, 10 años, mucho más pequeños, niños que abandonaron la escuela porque para ellos ir a estudiar significaba que en ese día no podían llevar una libra de arroz o 1 kilo de arroz a su casa. Entonces, en medio de la extrema pobreza, estos niños son explotados de una manera bastante cruel en esta zona de la parte extremo norte de Venezuela. Es decir, básicamente pues se utilizan a estos niños que están desamparados, desposeídos para como parte de toda esta red de tráfico de combustible, ¿no? Claro, y son niños de la comunidad indígena Guayú. Son niños Guayú que ellos dicen que no son ni son colombianos ni son venezolanos, están en esa zona. Ellos se mueven entre los dos países con libertad porque para ellos no hay límite de tierras, pero están abandonados por un lado, están abandonados en Colombia por parte del gobierno colombiano, están abandonados en Venezuela por parte del gobierno venezolano, y como son hijos de nadie, entonces terminan siendo carne de cañón para este tipo de negocio ilícito. Así es. Estamos conversando con Hugo Mario Cárdenas, periodista del diario El País de Cali, autor de Los niños chupadores de Paraguaipoa, parte de un trabajo más extenso que se realizó sobre la situación que se vive en la frontera venezolana, al cual han titulado Venezuela, Crimen sin Frontera, y que nos está comentando un poco pues acerca de lo que vivió durante este proceso de investigación. Hugo, aparte de esta realidad
que, como tú bien lo indicas, pasa desapercibida pues para muchos. Nosotros ignoramos totalmente esta realidad. ¿Qué otras cosas viste en la frontera? ¿Cómo vive la gente en la frontera? Bueno, Vladimir, la realidad es que este fue un trabajo bastante extenso, es un trabajo muy amplio, como lo acabas de decir, llama Venezuela Crimen Sin Fronteras, y el trabajo que nosotros queríamos hacer sobre el contrabando terminó pasando del tema del contrabando a un tema de criminalidad. Nosotros durante ese recorrido fuimos retenidos al sur del lago Maracaibo por la guerrilla del ELN, actuando con uniformes y armados dentro del territorio venezolano, en el estado Zulia. Los vimos actuar con armas y con uniformes en el estado Táchira. De hecho, quien ingresa al especial puede ver allí los videos, porque nosotros íbamos con dispositivos ocultos de grabación. Fuimos retenidos durante un par de horas, estuvimos retenidos en el campamento del ELN, pero obviamente desconocían completamente quiénes éramos. Pudimos hacer ese trabajo. Fuimos retenidos por bandas criminales colombianas que, estando acompañados de militares venezolanos, extorsionan a todos los venezolanos que cruzan cuando regresan de Colombia, de comprar víveres, de comprar medicinas, de comprar lo que necesitan, todos esos elementos que escasean en Venezuela, son extorsionados por bandas criminales colombianas, y la sorpresa es que quienes escoltan a esos criminales es uniformados la Guardia Nacional Bolivariana. Eso es una cosa que nos llamó muchísimo la atención. Encontramos también las trochas, cómo grupos ilegales controlan las trochas, los pasos ilegales de un lado a otro. Yo creo que hay una trocha que se llama la Pica del Dos. Yo creo que si hay una vía binacional grande entre Colombia y Venezuela, es esa trocha. Es el único lugar por el que se puede pasar en carro desde que se cerró la frontera, pero pasan camionetas, es una trocha a 2 carriles donde usted va de un país a otro en 40 minutos, y lo único que le impide es un retén de la Guardia Nacional Bolivariana, donde lo único que le preguntan es para quién trabaja, y dependiendo de su respuesta va y viene sin ningún inconveniente. Así es. Hugo, lamentablemente pues se nos está agotando el tiempo. Sin embargo, queríamos agradecerte por estos minutos, sobre todo por el gran trabajo que están realizando para mostrar una realidad tan dolorosa que sucede en la frontera entre Colombia y Venezuela, y sobre todo desearles mucho éxito en el Premio Roche, ¿no? Que es una iniciativa de Roche América Latina y de la Secretaría Técnica de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez. No, muchísimas gracias a usted, Vladimir, con todo gusto, y pues sería invitar a la gente a tratar de reflexionar un poco sobre este tema de los niños chupadores de Paraguaipoa, porque nosotros consultamos allí especialistas, a toxicólogos, y la verdad el panorama es muy desalentador para estos niños. De acuerdo con lo que dicen los médicos, es que los gases del combustible hacen que estos menores vaya a ser complicado que lleguen siquiera a sacar la cédula a los 18 años, porque las enfermedades y los efectos del combustible y de los gases como tal son letales. Qué terrible, Hugo. Hugo, muchísimas gracias por el tiempo. La gente que quiera saber más de tu trabajo en las redes sociales, ¿cómo puede hacer? Venezuela Crimen Sin Frontera llama el informe, el especial que publicó el diario El País de Cali, y como parte de unas 7 entregas que se hicieron, el último capítulo es Los niños chupadores de Paraguaipoa. Excelente. Hugo, muchísimas gracias. Un abrazo. Era Hugo Mario Cárdenas, periodista del diario El País de Cali, autor de Los niños chupadores de Paraguaipoa.